Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Nos encontramos en esta nueva emisión de Viaje al Interior, un programa desde la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, pensando en cada una de nuestras familias, y también desde el Centro de Atención Familiar Nazaret, pues con la ayuda de los profesionales, porque sabemos que una palabra que escuchemos a tiempo puede ser la gran oportunidad para que nuestra familia siga creciendo en valores, bueno, y también conociendo todas aquellas problemáticas que a veces afectan nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de actuar. Tenemos aquí a Alexis, ya para ustedes conocido, con un tema muy interesante, que vamos a hacer la segunda parte del programa, que ya ustedes seguro han visto, han analizado, y se torna cada vez más interesante porque es lo que tiene que ver con nuestra memoria y bueno, con todas aquellas enfermedades que a veces nos afectan y no lo reconocemos. Alexis, bienvenido a este espacio nuevamente. Muchas gracias, un buen día para todos. Pues hoy vamos a continuar con el tema de la emisión pasada. En esta emisión habíamos hablado sobre el Alzheimer y sobre todo lo relacionado con la memoria. Hoy vamos a hablar sobre unos ejercicios de estimulación cognitiva, lo que nos va a ayudar como una manera de prevención. Vamos a iniciar con estos ejercicios. Igual si a Sor le surge alguna duda sobre el tema en el transcurso, pues la puede ir planteando. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a estar muy atentos porque hay ciertas enfermedades o cosas pues mentales que se pueden prevenir, a veces con la manera que nosotros tenemos de alimentarnos, de hacer pues lo diario, pero también hay esa serie de ejercicios que nos ayudan para que nosotros en casa también prevengamos de que muchos de nosotros pues empecemos a sufrir estas pérdidas de memoria o estas enfermedades que a veces se tornan más fuertes porque nosotros no actuamos a tiempo. Entonces, Alexis, ánimo, vamos a contarle a nuestros televidentes cuál es esa manera que tenemos pues para prevenir un poco lo que es el Alzheimer. Bueno, en la emisión pasada ya habíamos hablado de algunas cosas como muy básicas, que era una buena alimentación, ejercitarnos, no caer de pronto en un conformismo de que como ya vivimos con la hija, con el hijo, entonces ya no tratamos de recordar nada, sino que ahí lo tenemos, ¿cierto? Que un número de teléfono, entonces yo ya le digo a la hija, no, recuérdemelo usted, o ella se lo sabe, ¿cierto? O lo miro en el celular. Pues la tecnología nos ha traído muchas ventajas, pero muchas veces nos hemos vuelto un poco relajados con muchas cosas. Entonces es tratar siempre de estimular nuestra memoria, no caer como en las cosas tan fáciles, ¿cierto? Tratar siempre de esforzarnos un poquito. Antes, cuando no teníamos la facilidad del celular, pues si alguien necesitaba un número de teléfono, se lo sabía, ¿cierto? Sí. Y es que con esto no solamente podemos prevenir un deterioro, sino que nos sirve para muchas cosas. Nadie está exento de que se le pierda el celular, de que le pase alguna cosa, y si todo lo tenemos ahí, el celular está descargado o apagado, pues ¿a quién vamos a contactar? Entonces esto nos puede servir para el diario vivir. Algo que podemos hacer en casa con los adultos mayores es tratar de estimularlos de diferentes maneras, poniéndoles a ellos unas actividades que parecen muy simples, pero cuando alguien ya presenta un deterioro se le empiezan a dificultar. No significa esto, y esto ya lo había dicho, que cuando alguien ya tenga una demencia tipo Alzheimer u otro tipo de demencia o alguna enfermedad que afecte su memoria, simplemente digamos, no, ya la tiene, entonces no vamos a hacer nada. No, estos ejercicios son tanto como para prevenir como para mantener lo que hay en el momento. ¿Con qué podemos empezar? Por lo general los adultos mayores les gusta mucho ver televisión, ¿cierto? Sea los programas de aquí de la parroquia o otro tipo de programas, o por lo menos escuchar la radio. Y esto casi siempre tiene, digamos, un orden. Siempre en la televisión empiezan, no sé, con el noticiero, sigue la novela, después otro programa y así diariamente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con ellos? Hacer como una agenda del canal
no significa que nos vayamos a pegar todo el día. Esto también lo podemos encontrar en internet, como lo que ellos van a transmitir cada día. Lo podemos hacer con un solo día y ponerle en un tablerito a ellos, por ejemplo. A las 7 las noticias, a las 8, no sé, el magazine o bueno, lo que estén transmitiendo. ¿Y qué podemos hacer? Preguntarles, hacerles ciertas preguntas sobre estos programas a ellos. Si ellos los están viendo diariamente, van a conocer información sobre estos. Entonces nos podemos basar tanto en la información que tenemos en el tablero como en la información que ellos deben de saber. Cómo se llama el presentador, cómo se llama la persona que acompañó hoy, a qué horas está el programa. Entonces esto es una forma que, aunque parezca muy simple y uno dirá, no, pero eso es una bobada, en realidad puede ayudar mucho. Otra cosa que podemos hacer es no dejar que ellos olviden las cosas, ¿cierto? Otro elemento que podemos utilizar como ayuda es un calendario. Por lo general, más que todo a las adultas mayores que a los adultos, les gusta mucho todo lo relacionado con los eventos de la parroquia. Entonces, tener en un calendario anotados los eventos de la parroquia e irles diciendo cuándo es tal cosa, o sea, hacerles preguntas relacionadas con lo que hay ahí, que ellos tengan como que pensar un poquito y tratar de recordar lo que ellos mismos consignaron o lo que ellos mismos vinieron y nos dijeron. Por ejemplo, hay una misa por tal persona, por tal santo la próxima semana, entonces que la apunten en el calendario y esta semana les preguntamos ¿por quién es la misa de esta semana? O ¿por cuál santo? O ¿qué estamos celebrando esta semana? Y de esta manera los podemos estimular. Bueno, miremos que son cosas muy básicas, muy sencillas, pero requieren de tiempo. Lo decíamos en el programa anterior también, que nosotros tenemos que dedicarle tiempo a las personas que amamos, porque ya la persona empieza a sentirse sola, ya la memoria les empiezan a fallar, y si no tienen a alguien que sea paciente, que quiera escucharlos, que quiera hacer estas preguntas que nos está diciendo hoy Alexis, entonces pues todas estas cosas fáciles para tener mejor calidad de vida, nosotros no le sacamos el provecho necesario. Y viene la angustia a veces cuando hay que repetir la misma historia. A veces uno, para que el adulto mayor te pregunte como que lo mismo, a veces no somos pacientes y lo que tratamos es de dejarlo a un lado o evitar esas conversaciones con nuestros adultos mayores. ¿Qué otra forma pues se pueden ayudar para que las personas pues puedan ejercitar su memoria? Bueno, en este momento vamos a hablar de algo un poco más lúdico. Las otras actividades eran como muy, digamos, del diario, todos los días miramos fechas, todos los días de pronto miramos la televisión. Como dice Sor, pues a nuestros familiares hay que dedicarles tiempo. Yo creo que primero tenemos que quitarnos el estigma de que los únicos que se enferman de la memoria son los adultos mayores. Pues nosotros decimos, no, siempre son los viejitos, siempre son los ancianos, y no. Uno como joven también se puede enfermar de la memoria, y es que como es una forma de prevenir, no tenemos que ser un adulto mayor, no tiene que ser la abuelita o el papá o la tía la que le estemos haciendo eso, también lo podemos hacer nosotros, porque nosotros también debemos de prevenir para un futuro. Entonces, dedicándoles un poco de tiempo a ellos, yo creo que todos conocemos el juego de Stop, el que es nombre, apellido y todo esto, ¿cierto? Entonces, para hacerlo de una forma más lúdica, ¿qué podemos hacer? Recortar las letras del abecedario. Si queremos, podemos exceptuar las que son más fáciles y echarlas en una bolsita y sentarnos con nuestros adultos, con nuestros papás y hacer un juego con esto. Las echamos en la bolsita y sacamos una, y lo que tenemos que hacer es resolver todo esto que plantea el Stop. Puede ser oral, o sea, puede que nos reunamos en familia, hacerlo de una forma muy fácil. Por ejemplo, yo saqué la M, ¿cierto? Entonces yo digo el nombre, Sor dice el apellido y la otra persona, y así, ¿cierto? ¿Esto qué genera? Que el adulto tenga primero que pensar, después que tenga que recordar, ¿cierto? O sea, va a estimular muchos procesos cognitivos, porque al ser un juego, obviamente, él tiene que recordar qué letra estamos por la que estamos jugando en ese momento. Tiene que recordar pues un nombre, un apellido y todo esto, que obviamente esa información muchas veces no es de conocimiento, digamos, general. O sea, hay letras que son muy extrañas, que son nombres que no son, digamos, del común. Entonces tendrá que
digamos, rememorar en toda su historia que de pronto alguna vez un compañero de un trabajo, un compañero de escuela o algún familiar tenga un nombre, un apellido, o que haya una ciudad por esa letra que estamos tratando. Bueno, vea, otra oportunidad también de que nos reunamos en familia. Y así como hay un dicho que dice que jugando se aprende, pues es otra manera de que ustedes compartan ese ratico con el adulto mayor o con los que están en casa y bueno, poner nuestra mente a producir. Alexis, a mí también me preocupa mucho en algunos jóvenes que uno ve que dicen las cosas como a medias. Como que la persona dice, es el nombre tal, pero el apellido no me lo recuerdo. Y a veces como pereza de pensar. ¿Qué se le puede pues recomendar primero a los que viven al lado? Porque es más fácil no hacer caso que ayudar al otro. O a veces las personas se enojan cuando se sienten obligadas a pensar un poquito más en aquello que no logran recordar. ¿Qué se puede hacer en familia con este tipo de olvidos? Pues volvemos a lo mismo que decíamos ahorita, o sea, es como una pereza mental, como el otro está ahí, entonces si yo digo, Sor, ¿cómo es Sor qué? Y usted me dice, Sor Adriana, obviamente yo no tengo que pensar el nombre, porque usted me lo está brindando, o la otra persona que está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? No ser partícipes de esta pereza mental de las personas, incitarlos a que tienen que utilizar pues las capacidades que poseen. Y por ejemplo con nuestros jóvenes que muchas veces sí son muy conformistas, lo que podemos hacer de pronto dentro del núcleo familiar es tratar de incitarlos a que en realidad utilicen las capacidades que poseen, preguntándoles sobre los temas que están viendo, sobre los temas que nosotros conocemos, o si de pronto utilizando nuevamente la televisión, lo que estábamos diciendo ahorita, vimos un programa relacionado con un tema de geografía, de historia, algo, entonces como yo también poseo la información que él está teniendo en este momento, preguntarle, que él mismo me recuerde qué era lo que estábamos viendo, sobre qué tema estaban tratando en el programa. No sé, Sor, si tiene alguna otra duda. Claro que sí, y yo no sé, Alexis, también nos puede responder a nuestros televidentes, inclusive a mí, si es conveniente cuando uno hace esos recordatorios, que son el de pegar el papelito con la fecha que no puedo dejar olvidar, escribir cierta programación que tengo para el día siguiente, entonces ¿eso es recomendable o hace que también nosotros sigamos cultivando la pereza mental? No, esto no genera pereza mental porque nosotros lo estamos haciendo, es como una manera de tener la información ahí. ¿Qué podemos hacer? Estas ayudas son muy útiles, ¿cierto? Utilizar la agenda, utilizar el recordatorio del celular, utilizar en el calendario, pero es que yo ¿qué puedo hacer? O sea, yo lo puedo tener ahí por si se me olvida, pero entonces yo hoy llamo a pedir una cita a la EPS y de milagro me la dieron para mañana. Entonces yo lo pongo en el calendario, ¿cierto? Pero entonces si yo tengo presente que la cita es mañana, yo no voy a decir, no, pues ¿para qué lo voy a recordar si ahí está apuntado? No, si yo lo tengo presente, muy bueno, ¿cierto? Igual, con las personas que ya poseen algún tipo de patología, estos son ayudas excelentes, o sea, que ellos tengan recordatorios de lo que tienen que hacer, de cómo deben utilizar las cosas. Si alguien dentro de su grupo familiar tiene un adulto con una demencia tipo Alzheimer, pues con un Alzheimer ya diagnosticado y que de pronto esté en un punto de gravedad, lo puede utilizar de esta manera, marcando de pronto las cosas, lo que son, para lo que sirven y tratando de recordarle siempre a este adulto mayor la utilidad de todo. No sé, esta es la habitación suya, esta es la habitación, aquí queda la cocina. Y podemos incluso, es que nosotros a veces utilizamos estas ayudas porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿cierto? Cuando tenemos muchas actividades es muy fácil que se nos olviden las cosas y no porque estemos teniendo ya alguna patología o algo relacionado, sino que son tantas cosas que muchas veces no lo recordamos. Entonces en estos casos uno sí puede utilizar este tipo de ayudas, pues tener un organizador o algo que nos diga a esta hora es tal cosa, pero yo creo que cuando tenemos tantas cosas que hacer no es que se nos olviden, o sea, tenemos que saber a qué hora es, pero nosotros siempre vamos a tener presente que yo hoy tengo que hacer esto y esto. Bueno, y ustedes padres de familia también, cuando sus compromisos a veces son muchos, dale como prioridad a la familia.
Es muy fácil decirle a aquel familiar yo no puedo ir, que dejar de asistir a una cosa de trabajo. Y digo que también a veces nuestros jóvenes, nuestros niños reclaman esos espacios. Lo vemos en las reuniones de los colegios, en las reuniones que tenemos los trabajos pastorales. Cómo es de fácil decir, no puedo por esto. Pero a veces ese hijo que está a mi lado esperaba que su papá, que su mamá asistiera a esa cita. Y algo que es muy preocupante es porque nosotros acostumbramos a los muchachos a que digan o la mentira o que se hagan los olvidados. A veces son unos malos ejemplos que desde la familia estamos viendo. Alexis, ¿sabes? Nuestras familias también, ¿qué les podemos decir para que desde pequeños vamos sembrando esos valores tanto a la memoria como también a evitar que sea la mentira la que aparece en el momento cuando no somos responsables? Bueno, yo creo que todo viene siempre desde el ejemplo, ¿cierto? Si queremos unos hijos que sean respetuosos, responsables y que no digan mentiras ni nada relacionado con esto, pues nosotros debemos dar el ejemplo desde el hogar, ¿cierto? Tener unas buenas pautas de crianza, pautas de comunicación, saber de qué manera es adecuado castigar. Muchas veces debemos dirigirnos, o sea, no nos debe de dar pena si necesitamos ayuda, ¿cierto? A nadie le enseñan a ser papá y si necesitamos preguntarle al psicólogo de la institución o dirigirse aquí al centro de atención familiar a alguno de los psicólogos, hacerle una pregunta sobre algo que creemos estamos haciendo de una manera inadecuada, desde aquí se puede ofrecer el servicio con mucho gusto. Lo mismo en las instituciones. Ahorita decíamos que pues la familia no se debe dejar sola. Y esto no solo es con los adultos mayores, yo creo que es con todo el grupo familiar. Sentirse importante es algo pues muy, digamos, importante para las personas, ahí valga la redundancia. Algo que no hemos tratado y se debe tener mucho en cuenta, más que todo con los adultos mayores, porque claro, ellos van, digamos, cayendo en un espacio como de olvido, de esta sociedad les ha enseñado de pronto a ser un poco inútiles, pues nos ha enseñado de que los adultos mayores ya no pueden, ya no son capaces, y esto se lo están creyendo, ellos mismos se lo están creyendo. Entonces muchas veces cuando le decimos a la abuelita, al papá, a la tía, tal cosa, dice, no, yo no soy capaz. A que va al grupo de manualidades o al grupo de la tercera edad y siempre es yo no soy capaz, y esto se está viendo también en los jóvenes, que siempre es como la primera palabra que tienen en la boca, yo no sé, yo no soy capaz. Entonces yo creo que más que todo en los adultos mayores debemos enseñarles, no es que no sea capaz, de pronto es más difícil de aprender, de pronto el proceso es más lento, pero todos somos capaces. O sea, si éramos capaces cuando éramos jóvenes, tenemos que ser capaces cuando seamos adultos, aunque el proceso sea más lento, aunque de pronto ya no tengamos las mismas capacidades de un joven, pero igual nuestro funcionamiento, si no está deteriorado, nosotros somos capaces de realizar las actividades, de aprender nuevas cosas, de tener nuevos conocimientos. Entonces es también dejar de lado como ese yo no soy capaz, eso es algo muy malo y que en realidad es lo que está generando las patologías, porque volvemos a lo mismo, pues lo que no se estimula se daña, ¿cierto? Si yo esta silla la dejo por allí guardada y no la utilizo, cuando ya la vaya a utilizar, ya está podrida, ya se la comió un animal o algo, entonces ya para qué. Entonces si podemos utilizar las capacidades que tenemos en el momento, por favor hagámoslo, que no el día que ya queramos recordar algo, ya que ya vayamos a utilizar alguna de las capacidades con las que nosotros fuimos, pues con las que nacimos, ya sea tarde. Bueno, yo creo que todos estamos, pues como se dice, tomando nota de todos estos tics o esta manera de nosotros, pues cuidar nuestra memoria y también de comprender y ayudar a aquellos que van perdiendo la memoria o por la edad, también lo decíamos, o por esa pereza mental que a veces ya no queremos recordar. Y hay algo que a mí me preocupa mucho en la familia y es que ya estamos perdiendo la costumbre a veces de dialogar, porque ya el celular, los medios de comunicación, pues nos dan tanta información que a veces hacemos demasiado silencio solo para escuchar, a veces informaciones, unas muy buenas y otras no tan buenas. También recomendaría a la familia esos espacios, de que lo que el otro habla es muy importante y tener como una escucha bien atenta, de que a ver el otro qué me está diciendo y hasta qué punto el otro pues me está comunicando cosas importantes de él y también para nuestra vida. Alexis,
Otra manera que creo que a la familia le hace falta es también buscar pues los espacios más largos, no obligar al otro a que no piense o no acudir donde el abuelito, porque es que esa historia es muy larga, y entonces no tengo como la paciencia, o quiero terminarle la historia a veces cortándole la información, y ahí vemos que muchas personas se van anulando. O sea, uno siente que los mismos jóvenes a veces te dicen, no, hermana, no puedo hablar con mi mamá porque ella siempre está como de afán, ella quiere que le diga todo de una vez. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras familias a que se eduquen en esa parte de una escucha pues bien atenta? Sí, una escucha activa era lo mismo que usted acabó de plantear. O sea, puede que para nosotros no sea importante lo que el hijo, lo que el papá, lo que el abuelito nos está contando, pero si esa persona nos lo quiere contar, para esa persona es importante. La semana pasada planteábamos que estas enfermedades pueden ser, pues pueden estar relacionadas con otro tipo de enfermedades, tanto físicas como psicológicas. Una persona que de pronto tenga depresión muy fácil va a perder la memoria, simplemente por la patología que tiene. Y obvio, si la persona no se siente escuchada, no encuentra ese espacio de pronto para liberarse de todo esto, muy fácil puede desarrollar algo psicológico. Entonces yo creo que es importante siempre darle el lugar a las personas. Si alguien no lo quiere contar es porque considera que es importante y porque considera que en nosotros puede encontrar la persona que de pronto lo puede ayudar en el caso de un problema. En el caso de que sea algo del colegio, del trabajo, del diario vivir, simplemente es porque esa persona lo está considerando importante. Entonces, ¿por qué nosotros no le vamos a dar a esa persona la importancia que esa persona nos está dando a nosotros mismos? Porque nos considera alguien que necesita escuchar el logro que tuvo o alguien que le puede ayudar por la dificultad que tuvo ese día. Y bueno, me voy a atrever a hacer una pregunta que a veces muchas mamás nos hacen a nosotros. Y es que como en en este tiempo donde los muchachos son muy hiperactivos, caminan, corren, ¿cómo hacer para que haya un diálogo pues tranquilo, donde todavía el muchacho tiene que mirar al papá o la mamá que está hablando, porque todos somos muy dispersos? Uno ve a veces que la mamá está haciendo la comida, que los muchachos están jugando y desde lejos están hablando. Entonces, ¿cómo enseñarle a nuestras familias de verdad esa parte pues digamos más adecuada para escucharnos? Si es posible que un joven, un niño, retenga lo que el papá está informando mientras que están haciendo otras cosas. No sé, Alexis, desde la parte profesional, ¿qué le podemos decir a nuestras familias? Pues si tenemos varios estímulos en el momento, yo creo que va a ser difícil y todos lo hemos podido ver. Si yo voy corriendo de un lugar a otro y alguien me dijo, seguramente cuando llegue al lugar para el que me desplazaba ya no me voy a acordar ni qué me habían dicho, ¿cierto? Entonces yo creo que para esta escucha activa, para esta escucha atenta, debemos de propiciar los espacios pues adecuados. No sé, muchas veces en algunas familias ya no se utiliza, es una tradición que de pronto se ha perdido un poco, pero antes las familias se reunían en la mesa, comían todos juntos en el comedor y este era el espacio para hablar, ¿cierto? O si necesitamos hablar solo con un miembro de la familia, algo que nos preocupa, algo que consideramos importante, hagámoslo solamente realizando esta actividad, o sea, centrándonos en eso, que tanto la persona que nos lo esté diciendo se esté centrando en eso, tanto como la que nos está escuchando. Si alguien nos dice dentro del hogar necesitamos hablar, vayámonos para la habitación, sentémonos en la mesa, en algún lugar que solo nos estemos centrando en eso, para que podamos mirar todos estos detalles que la persona nos quiere contar. Bueno, entonces padres de familias o personas que hoy nos están viendo, entonces tenemos que ser disciplinados también para el encuentro con el otro. A veces las mamás en las quehaceres, en las carreras de los oficios de la casa, restamos como mucha importancia a la conversación del hijo. A veces vemos esas cosas sencillas que traen del colegio, los cuentos de los amigos, y a veces nosotros no les damos la importancia porque creemos que es más importante preparar el alimento que escuchar al otro. Por eso tenemos tantas personas solitarias en este mundo y tantos jóvenes aislados, porque si desde la infancia no le damos la importancia pues a lo que el otro quiere comunicar, ya en la adolescencia, en la juventud, nos cuesta mucho comunicar. Y ahí viene como la pereza mental, la falta de atención cuando a veces se nos pide algo. Entonces, yo creo que hoy tenemos con este tema que revisar en nuestros hogares de qué manera estamos ejercitando la memoria, estamos ejercitando la comunicación, pero también estamos dando importancia a los que viven a nuestro alrededor. Bueno, y cada tema que planteamos aquí pues con estos profesionales, con los psicólogos, sabemos que son de mucha importancia para ustedes,
porque nuestra familia necesita pues de esos cuidados. También nosotros, cada uno necesitamos cuidar pues nuestra parte mental, así como cuidamos nuestro físico, así como nos alimentamos, porque a veces nosotros somos muy descuidados en ciertos comportamientos o en ciertas formas de cuidar la mente, porque no le damos tanta importancia hasta que no vemos nuestros ancianos perdiendo la memoria, algunos jóvenes así con pereza de pensar, y entonces uno cree que a nosotros no nos va a tocar, que eso es a la familia del vecino, y por eso a veces no damos tanta importancia a estos temas. Por eso desde la parroquia nosotros nos hemos preocupado por la familia y sabemos tantas cosas que nos sirven para que tengamos pues una vida más de calidad y tengamos familias viviendo en armonía. Alexis, ¿qué más le podemos decir pues a nuestras familias ya como para finalizar este espacio y también contarles el programa, el tema para el próximo programa, porque sabemos que ustedes son fieles televidentes y les interesa también seguir construyendo familias en paz y armonía? ¿Qué más le podemos decir a nuestra familia hoy? Yo creo que para finalizar con lo que hablaba Sora ahorita, yo creo que propiciar esa confianza dentro de la familia. Si desde que nuestros hijos pues están pequeños, les damos esos espacios de confianza, cuando ellos sean adolescentes, adultos o cuando nosotros seamos adultos mayores, ellos van a tener la confianza pues de hablar con nosotros sobre los temas que los preocupan y también como generar esos espacios para preocuparse por nosotros mismos, ¿cierto? Recordar todos los ejercicios que planteamos en estos dos programas, siempre tratar de hacerlo como una forma de prevenir. Como les decía ahorita, no hay que esperar a que ya estemos enfermos, a que ya la patología esté instaurada para actuar, sino que nosotros, nadie está libre de desarrollar algún tipo de patología. Entonces, así a nosotros no nos vaya a dar, pues muy bueno cuando estemos adultos que nos podamos sentar con los nietos, con los hermanos, con las personas con las que siempre hemos compartido, a contar historias y que no diga yo no sé ni de qué están hablando, o se me olvidó, o ya no, simplemente no me acuerdo, ¿cierto? Entonces, practicar todo esto de lo que hemos hablado, ser un poco creativos con el material que dimos aquí y hacer nuevas formas de practicar estos ejercicios, de los juegos, de todo esto. Y para la próxima semana, pues ya que en este momento nos preocupamos por las personas que están enfermas, la próxima semana vamos a hablar sobre los cuidadores, sobre estas personas que se encargan de todas las tareas, de estar pendientes, de generar como esta compañía con los adultos mayores o incluso las personas jóvenes que han desarrollado algún tipo de patología, sea física o psicológica. Bueno, te agradecemos a Alexis por todas estas palabras que hoy pues ha dejado caer en cada uno de nuestros hogares a través de este medio de comunicación y bueno, por toda esa sabiduría que sabemos que en la familia la van a aprovechar para tener más calidad de vida. Que Dios los bendiga, entonces nos encontramos en un próximo espacio y gracias por estar tan atentos a este canal y a este programa que con tanto cariño hacemos para ustedes. Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior.